Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están del otro lado. Gracias por seguir acompañándonos en estos programas que estamos haciendo de Daniel. Exactamente, ahí avanzando cada vez más con el libro de Daniel. Y hoy toca un capítulo bastante interesante, ya estamos entrando en los capítulos finales. Y si te perdiste o no pudiste ver los capítulos anteriores, te invitamos a que puedas encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Perspectiva Siglo XXI. Y si no estás suscrito, suscríbete, que es completamente gratis y también a nosotros nos da una ayuda muy grande. Y aparte del canal de YouTube, tenemos otras redes sociales, ¿no, Mati? Así es, tenemos nuestro Instagram, también tenemos nuestra página web, perspectivasiglo21.com, también página fanpage en Facebook. Estamos en todos lados, así que los invitamos a que puedan ver, eh, entrar. No solamente tenemos este material, hay más material. Y déjame decirte, Mariano, que queremos invitarlos a que puedan acceder. Hay dos nuevos canales que hicimos, ¿no? Exactamente. Que salieron. Uno que se llama Hogar y Vida Cristiana, donde hablamos un poquito del estilo de vida cristiano. Justo ahora tenemos algunos programas que estamos largando, que estamos estrenando, que tienen que ver con testimonios de vida, historias de superación, ¿no? Exactamente, muy Cómo buenos. Dios nos ayuda a avanzar en los momentos difíciles. Y otro que tiene que ver más con la salud en sí. Y hay algunas recetas que ustedes pueden ver de alimentación y todo para que podamos hablar de esto que es importante, que es la salud integral, ¿no? Tal cual. Entonces estamos desarrollando estos nuevos canales y los invitamos a que puedan acceder, a que se puedan suscribir. Igual le vamos a ir compartiendo los programas para que podamos ir creciendo en conocimiento. Muy bien, muy bien. Y ya de paso les recomiendo que vayan al canal de las recetas porque hay recetas muy buenas y muy ricas aparte. Exactamente. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con este programa, que en este caso vamos a tratar el capítulo 11. Daniel 11, el ángel cuenta la verdad. Muy bien, qué verdad. Qué verdad, ¿no? Entonces, mira, Mariano, y hay algo que ya venimos diciendo bastante, pero que lo vamos a recalcar. Daniel 11 y Daniel 12 lo vamos a ir estudiando de a poco, ¿sí? Este es el primer programa de varios que vamos a hacer. En nuestro caso vamos a desarrollar bases, vamos a dar las bases para, Claro. ¿no? Y lo que hablamos acerca de Daniel. Y Rubén, ¿sí? En los días sábados, al siguiente, que ustedes después lo pueden ver cuando ustedes quieran, va a empezar a desarrollarse el capítulo 12. Claro. Como bien dijimos, era una unidad, ¿no? Y vamos a poder desarrollar, creo que de esta manera, una buena manera de poder interpretarlo. Tal cual. Hay algo que tiene que quedar en claro, Mariano, que no vamos a dar todos los detalles, primero porque no nos daría el tiempo. No. Segundo, porque no hace al fin de lo que queremos presentar, sino que nos vamos a detener en algunos elementos que creemos que son relevantes y que son importantes. Vamos Perfecto. a nombrar algunos reyes, sí, vamos a seguir la cadencia, pero sobre todo vamos a encontrar principios de estudio teológico para entender en el punto en el que estamos viviendo. Bien. Y por eso, en pantalla, ¿no? Es un gráfico que ya lo mostramos, tenemos que entender que Daniel 10, 11 y 12 es un conjunto único, diríamos, ¿no? Claro. Es lo que ve Daniel y va del 10 al 12. La división por capítulos, recuerden que es algo que es moderno para lo obvio. que es la historia en sí. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una unidad en Daniel del 10 al 12 y es lo que vamos a estudiar y es lo que vamos a empezar. Así que los invito a que se abrochen los cinturones porque empieza un lindo viaje. Exactamente. Bien, vamos a ir al versículo 1 del capítulo 11 que dice: Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora la pregunta acá es: ¿quién es el yo mismo? Claro, ¿no? ¿Quién es Daniel? ¿Será Daniel? ¿O de quién estará hablando en este caso? ¿Quién habla? Justamente vamos a analizar esta primera parte del versículo. Este versículo es una continuación primeramente de la declaración del ángel del capítulo 10, como ya lo habíamos visto, ¿no? El versículo 20 que dice: Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien, esto si no por ahí les resulta medio difícil de entenderlo, invitamos a que vayan a ver el programa anterior, ¿no? En el capítulo 10, donde ahí describimos quién es Miguel, quién es el príncipe de Persia, quién es el rey y todas esas cosas, ¿no? Pero quien está hablando acá claramente es Gabriel, ¿no? Ya hablamos de quién es Miguel.
Y sobre todo el capítulo 12 empieza así diciendo, y se levantará Miguel, ¿no? Eso lo va a explicar Rubén, así que tienen que entender de que estos programas están muy relacionados, sí. Y una cosa nos va a permitir entender la otra. Tal cual. Y si así todo hay cosas que no se llegan a entender, los invitamos a que nos escriban, a que nos hablen a través de los diferentes medios para nosotros poder aclarar, estudiar juntos y poder profundizar un poquito más. Entonces, ¿quién es el que está hablando acá? Gabriel. Es Gabriel. Y fíjense que hay algo interesante porque dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora, la Biblia, como hoy no la conocemos, no estaba escrita todavía. Es verdad. Y nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, ¿a qué hace alusión? A esta verdad, ¿no? A este libro de la verdad. Y es lo que vamos a estudiar. Fíjense lo que dice Elena en el libro Profetas y Reyes, María. Dice, la oración de Daniel fue elevada en el año 1 de Darío, versículo 1. El monarca Medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Daniel 11:1. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, vamos a explicar algunas cositas acá. Acá Elena nos dice y nos deja bien clarito que Darío fue honrado por Dios. Tal Interesante, cual. ¿no? Un rey que no era judío fue honrado por Dios, hizo las cosas como Dios quería. Y Dios le envió al ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo a Darío. Qué privilegio. No solamente estuvo con Daniel, sino que también con Darío, ¿no? Eso ustedes pueden, por ejemplo, encontrar en Daniel 6 la historia del Foso de los Leones, Claro. que quien lo manda es Darío, ¿no? Y luego viene Ciro. Cuando viene Ciro, empieza la primera deportación, que es lo que ya hablamos, ¿no? Podríamos decir el primer, ¿cómo se llama? Cuando el pueblo regresa. Cuando el pueblo regresa, Claro, cuando el pueblo regresa. la primera marcha, diríamos, hacia Jerusalén de nuevo, pasa unos años después. Que con eso comienza una de las profecías que ya estudiamos y lo invitamos a que vean los programas anteriores. Por eso es importante la relación que tienen estos programas, porque siempre intentamos que el crecimiento y la interpretación vaya en aumento para que podamos ir conociendo de manera progresiva. No siempre la verdad se tiene que aprender de manera progresiva. Bien. Y acá estamos, y esta es la etapa de la historia, diríamos, ¿no? El ángel va a explicarle algo muy especial al mismo Daniel y también va a acompañar a Darío. ¿Cómo un Dios que bendice a un rey pagano? Interesante eso. ¿No tenía que ser solamente judío para recibir? Pero pasó lo mismo con Nabucodonosor también, ¿no? Y fíjate que esto nos puede pasar hoy, Mariano. Muchas veces creemos que por pertenecer a alguna institución Claro. nos hacen especial y que lejos, fuera de la institución, no se puede hacer nada, Exactamente. ¿no? Y tenemos que entender de que Dios bendice a sus hijos y que puede utilizar también a personas no cristianas, ¿no? Claro, sí, Entre obviamente. comillas. Vamos ahora con una extensión de la profecía en este caso. Un largo periodo, Daniel 11 comienza con una referencia al rey Ciro, que estaba reinando en ese momento, y termina con el tiempo del fin, cuando Miguel se levanta y resucite a los muertos. Esto llevando ya a Daniel 12. Exactamente. Entonces, entre Daniel 10 y 12 tenemos, podríamos decir, la historia desde Ciro, o sea, el reinado Medo-Persia, Claro. va a ir hasta El tiempo del fin. el tiempo del fin, cuando Miguel se levante. Que ya vimos que quién era Miguel, que Miguel es Cristo, pero los invito a que mañana no se pueden perder el programa porque se va a estudiar exclusivamente esta parte de la profecía. Perfecto. Si nosotros en Daniel 11, entonces podríamos decir que está estructurado de la siguiente manera, Mariano. Primeramente el conflicto persa-griego, del versículo 1 al versículo 4. La segunda estructura podría ser el conflicto de norte versus el sur, versículos 5 al 39. Y la tercera parte, el tiempo del fin, versículos 40 al 45. Y la victoria de lo alto, que es el fin del norte. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar todo este capítulo 11. Y lo que tenemos que entender que hay un conflicto que se va dando en la tierra, ¿sí? Que va a ir desarrollándose. Bien. Pero como ya vimos, y ya sabemos el alerta spoiler que nos da la Biblia de cómo va a ser el final, Sí. sabemos que Dios es el que gobierna y todos aquellos que le siguen
gobernarán triunfar. junto con el Señor. Ahora, en el capítulo 11 tenemos una parte del conflicto persa-griego, diríamos, Sí. la lucha entre permanecer en los reinos. Luego, entre el norte y el sur hay Ujú. una guerra y hay figuras, y luego viene el El tiempo tiempo del del fin y cómo son los salvados. Tenemos que entender algo. Este capítulo son 11 y 12 es quizás uno de los más difíciles de la Biblia para Sí. entender. Entonces, nosotros no pretendemos dar una interpretación absoluta, pero sí entender el tiempo en el que se vive, ¿sí? Intentamos dar una explicación Ujú. y sobre todo tratar de dar bases suficientes, porque hoy hay muchas interpretaciones de esto. Mariano. Exactamente, es verdad eso. He escuchado dar muchas interpretaciones que son erróneas, entonces intentamos junto con la Biblia dar la interpretación correcta de estos capítulos. ¿Cuáles son entonces ahora los tipos de sucesiones que podemos encontrar en Daniel? Tenemos en Daniel 2 una sucesión política y al fin del reinado de Dios, ¿no? Daniel 7 es una sucesión política religiosa enfrentada a Dios directamente. Ya para Daniel 8 tenemos una sucesión política religiosa pero enfrentada al santuario celestial. Y Daniel 10 al 12 es una sucesión política enfrentada directamente al pueblo de Dios. Explicando un poquito esto que acabas de leer, Mariano. En Daniel 2, ¿te acordás qué era la visión? Sí, la estatua. La estatua con diferentes metales. Exacto. ¿Y cómo terminaba la visión que ve el mismo Nabucodonosor? Con una piedra que cae. Con una piedra que cae. Entonces, vemos la sucesión de los reinos políticos y con la venida del reino de Dios. Luego en Daniel 7, ahora ya no son materiales, Claro. sino que son bestias raras, ¿no? Sí, híbridas. Entonces son sucesiones políticas religiosas, Ujú. ahora se le agrega un condimento más a esta Claro. bestia, ¿no? Y lo más, el extra que tenemos, Claro. que no tenemos en Daniel 2, es que una de estas bestias, que ya lo estudiamos, lo pueden ir a ver, se enfrenta a Dios. Ujú. Luego encontramos en Daniel 8, junto con la profecía de los 2300 días y otras bestias que también ya lo estudiamos, Sí. por eso lo invitamos a... Por eso hablamos siempre de lo importante de ver los programas Claro, sí, anteriores, ¿no? es muy importante. Así que si ustedes capaz que ahora no entienden algo de lo que estamos diciendo, retomen con los capítulos anteriores porque están ahí a Está la a su disposición. Exactamente. Entonces, ahora hay una sucesión política también, Claro. porque siempre es el desarrollo político de la historia, Ujú. poderes que se van enfrentando y también a un enfrentamiento con el santuario celestial. Bien. Y Daniel 10 al 12, que es lo que vamos a ver ahora, es una sucesión política también. Quiere decir poderes que se van enfrentando, pero que ahora tiene un Objetivo. detalle diferente. Claro. Ahora está visto desde la perspectiva del pueblo de Dios. Claro. Ujú. Ahora, Mariano, ¿sabes qué me hace pensar esto? Sí. ¿no? La realidad es la siguiente. Acá Dios en todo momento se está adelantando a la historia. Ujú. No está diciendo, bueno, mira, ahora, este país va a ir en contra de este país. Básicamente, si hubiera una profecía en este estilo, diría, mira, Daniel, Ujú. te diría, ¿no? Ahora Estados Unidos está avanzando, pero en cualquier momento va a haber una guerra que va a salir de Rusia Claro. y va a enfrentarse a Ucrania. Pero vos quedate tranquilo, le va a decir, no, porque no va a llegar a mayores, pero va a pasar algo, va a haber otros poderes, Claro. la OTAN va a ayudar a Ucrania. Ujú. Entonces Estados Unidos va a interferir en la guerra, por más que no debería. Claro. Pero Rusia no va a quedar solo, sino que se va a aliar con China y va a buscar en alguno más. O sea, Bien al detallado. día de hoy, claro, al día de hoy es esto, es una explicación de los movimientos entre países y políticos y religiosos que se están enfrentando. Impresionante. Entonces, tenemos que entender algo, acá es el dominio total de Dios ante la historia de la humanidad. Totalmente, totalmente. Si hay algo que nos tiene que quedar en claro es que Dios le está diciendo, bueno, esto es como una pieza de ajedrez, ¿no? Aquellos que saben jugar al ajedrez. Primero se mueve para acá, entonces este va a ser así. Entonces este se va a mover para este Claro. lado. ¿no? Todos los Entonces, movimientos. Dios le está diciendo, yo te voy a contar qué es lo que va a pasar. Y justo eso es lo que le dice al ángel en el versículo 2, Mariano. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia.
Entonces, ¿qué quiere decir acá? Hoy no vamos obviamente a llegar No. ni al capítulo, es más, le avisamos, vamos a llegar hasta el versículo 8. Claro, sí, vamos a ir de a poco, paso a paso. Vamos a ir de a poco porque necesitamos sentar unas bases que son importantes. Ujú. Entonces, ahora yo te mostraré la verdad. La verdad. Esto que hablábamos, Mariano, ¿no? De que, ¿qué verdad? Claro. Y en este caso, esta verdad, el género que tiene, es un género de este capítulo, no es apocalíptico o simbólico, sino que es narrativo descriptivo, podríamos decir, así como decía vos, Mati, ¿no? El ángel le va contando los sucesos del tiempo del fin, sucesos que están relacionados con el pueblo de Dios. Y ahora, por ejemplo, por ejemplo teníamos, ¿no? Nabucodonosor viendo a una estatua. Sí, Después Daniel viendo bestias. sí, Después viendo animales, ¿no? Ujú. Y todo simbolizaba algo, claro. ¿no? Eso es a lo que hace alusión de que no es un género apocalíptico simbólico, ¿no? Sino que el ángel le está diciendo, el mismo Gabriel le está diciendo, mira Daniel, te voy a contar la historia sin vueltas. Claro. ¿Cómo es la cosa? Va a pasar esto. Porque si ustedes, volvemos al versículo, Ujú. dice, fíjate, he aquí aún habrá 3 reyes. Ya está hablando no está hablando de animales, sino No. que dice, va a haber Reyes. 3 reyes en Persia. Y el cuarto tendrá más riquezas. Y va a levantar a todos contra Grecia. Ujú. O sea, él le está diciendo, ahora acá no hay vueltas, no hay interpretación en cuanto a qué significa o qué simboliza. Claro. Sino que acá ahora vamos directamente al bife, diría, Claro, ¿no? O sea, sí. directamente al hueso, a la parte esencial. Ujú. ¿No? Acá ya no hay lugar a duda en que Dios está controlando la historia. Claro, Mariano. totalmente de acuerdo. Entonces, algo importante, el contenido de esta cuarta gran revelación, Ujú. en realidad no empieza acá en el 11, sino que todo lo que sucede entre Daniel 10 y 11 Ujú. es la antesala, es Claro. la introducción. Entonces, cuando habla de la verdad, en realidad, acá el ángel está contando, mirá, Daniel, tuve una lucha, ¿no? que contra el príncipe de Persia, pero no lo podía enfrentar, así que vino Miguel a ayudar. Ujú. Y en medio de este conflicto, ¿sí? En medio de este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, entre Satanás y Cristo, Claro. se está desarrollando la historia de la humanidad. Diríamos, celestialmente, detrás del telón hay Claro. una guerra. Pero esta guerra no es solamente acá. Hay una guerra literal. Una Se guerra está física. desarrollando un conflicto en la tierra Ujú. para ver quién es el que tiene poder. Y hay un poder que está detrás dirigiendo. Así como Dios protege a su pueblo, Satanás también tiene un pueblo y que quiere interferir en la historia. Totalmente, ¿verdad? Entonces, le dice, en medio de esto, vos quedate tranquilo que yo te voy a contar la verdad, yo te voy a contar lo que va a suceder. Ujú. Quizás Daniel, y yo creo que es más probable, Daniel no entendió muchas de las cosas. Claro, ¿no? es verdad. Y que cuando estaba contándole estas cosas, si bien, por ejemplo, Grecia no era un poder político mundial, Ujú. ya él estaba Grecia como pueblo. Claro. ¿No? Entonces Jesús le estaba diciendo, esta es la realidad de lo que va a venir. Entonces, habla de 3 reyes en Persia. 3 reyes en Persia, tal cual. ¿Cuáles eran esos reyes en este caso? Exactamente. El primer rey, Cambises, del 530 al 522 a.C. Después le siguió el falso Esmerdis, o el usurpador, que ese estuvo el 522 a.C., duró muy poquito. Y después viene Darío I, el tercer rey de Persia, que estuvo desde el 522 hasta el 486 a.C. Fueron estos 3 reyes de Persia, pero falta uno. Exactamente. Ahora vamos a ir al cuarto, ¿no? Ujú. En realidad, Mariano, estos versículos, estos primeros 4 o 5 versículos, son los versículos que menos controversia dan Claro. al momento de estudiarlo. O sea, la mayoría de los estudiosos, teólogos, historiadores, mayormente todos están de acuerdo con la historia y que se cumple. Ujú. Entonces le dice, va a haber 3 reyes en Persia. ¿No? Y habla de Darío, el Darío del cual estábamos hablando Claro. recién. Pero después va a venir otro, un Ujú. cuarto rey. ¿Quién es este cuarto rey? Capaz que lo conocen, en este caso, cuando también Mati me explicó, estábamos viendo el tema de cómo presentar esto, hay una película que lo relaciona mucho en este caso, era Jerjes, el rey Jerjes, que dice acá en este caso, ¿no? Se hará grandes riquezas, también conocido como Asuero en ese momento. ¿no? Exactamente. Aconteció que en los días de Asuero hizo banquete para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder,
por muchos días, 180 días. Esto lo podemos encontrar en Esther, capítulo 1, versículo 1 al 6. Así que tenemos ahí una relación entre Esther y Daniel también. Exactamente. Muchos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de Jerjes, pero este cuarto rey es un rey que va a hacer dos cosas importantes. Sí. La primera, va a hacerse grandes riquezas. Sí. Y debido a sus grandes riquezas, a su gran dominio, va a hacer guerra contra Grecia. Dice, levantará a todos contra Grecia. Entonces, este mismo Jerjes el Grande o Jerjes I, es el mismo Asuero del libro de Esther. Entonces, si tuviéramos que ubicar cronológicamente la Biblia, ¿a dónde va el libro de Esther? Y ahí terminando el libro de Daniel. Exactamente. Contemporáneos, podríamos decir. Exactamente. Entonces, Daniel, creo que cuando ya estaba Jerjes, no, o sea, ya había muerto porque era grande cuando estaba Darío. Sí. No está claro eso acá, pero seguido a lo que sucede con Jerjes, sale el pueblo y vuelve y retorna. Entonces, si tenemos que ubicar en algún lado el libro de Esther, después de Daniel, cronológicamente. Bien. Ahora, ¿quién era este Jerjes, Mariano? Jerjes, significa gobernador de héroes, cerca del 519 al 465 a.C. También conocido como Jerjes el Grande, fue el cuarto gran rey y rey de reyes del imperio aquemenida, del 486 hasta el 465, hijo de Darío I y de Atosa, hija de Ciro II el Grande. Entonces, mirá qué interesante esto. Esto es un fragmento tomado de Wikipedia, es internet, ¿no? Sí. ¿Cómo se lo conoce? Como Jerjes el Grande y que fue el cuarto gran rey. ¿Cómo le dijo el ángel a Daniel? A Daniel, un rey. Después de estos tres reyes vendrá un cuarto rey. Un cuarto rey. Fíjese que el ángel estaba diciendo lo mismo que Wikipedia nos dice hoy en día. Muchos años después, ¿no? Entonces, este gran rey fue un rey especial porque tuvo más riquezas que todo el resto, ¿no? Él conquistó. Y un poquito más de historia, Mariano, ¿querés leer ahí en la pantalla? Dice, en la historia occidental se recuerda a Jerjes principalmente por su invasión a Grecia en el 480 a.C., que concluyó en una derrota persa. Jerjes fue designado sucesor por Darío por encima de su hermano mayor Artobazán y heredó un vasto imperio multitécnico tras la muerte de su padre. Multiétnico, no multitécnico. Muchas etnias. Claro. Ahora, yo sé que hay muchos que nos gusta ver películas, ¿no? Que les gusta ver. Claro. Y en realidad, como la película 300, cuenta esta parte de la historia, obviamente con su estilo a lo Hollywood, claro, ¿no? Pero ese Jerjes existió, los 300 existieron, la batalla de las Termópilas fue muy importante para que el pueblo griego diga, pará. Si con poquito podemos resistirnos... Tenemos poder, dije. Tenemos poder. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de que Jerjes atacara a Grecia? Es que Grecia se levante como imperio. Claro. Históricamente, Jerjes ataca y termina perdiendo. Entonces, fíjense qué interesante, porque dice, este rey, que va a ser un cuarto rey, que va a ser un rey muy importante, va a levantar a todos contra el reino de Grecia. Pero en ningún momento dijo que iba a ganar. A ganar, es verdad. ¿No? En cambio, la historia sigue. Entonces, Jerjes intenta dominar Grecia. Ya había dominado un montón. Y ahora va a por Grecia, diríamos, ¿no? Y vemos en la historia... Que no le fue tan bien. Pero ahora, ¿la historia pasó esto porque sí, por casualidad? No. No, Ella lo tenía fíjense presto. Que el versículo 3 y 4 dice algo. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, ¿quién es este rey valiente? Hay un rey valiente que se levanta. Si dijimos que Jerjes ataca a Grecia, sí, que por más que era un rey valiente, que era un pueblo que era multiétnico, así que había de muchas razas, diríamos, en sus filas, ataca a este rey valiente y pierde. Sí.
¿A quién atacaba? A Grecia. A Grecia. Entonces, ¿de dónde tiene que salir este rey valiente? Y de Grecia. Entonces, ¿de quién estamos hablando, Mariano? Y un rey valiente, un guerrero. ¿Quién puede ser que sale de Grecia? Alejandro Magno. Desde el 336 hasta el 323. Un gran guerrero que conquistó demasiado rápido, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Ya hablamos de él porque... Hablamos de Alejandro, sí. Por ejemplo, en el mismo Daniel, Sí. a Grecia se lo representa como, por ejemplo, como un Leopardo. Con cuatro cabezas. 4 alas. También se lo representa, por ejemplo, como una falda de bronce. Sí. También se lo representa como un carnero. Nero. O sea, está en varias. Pero ahora acá da algunos detallecitos que vamos a ir estudiando y vamos a ir profundizando. Entonces, ¿quién es este rey valiente o este rey guerrero? No es más que el mismo Alejandro Magno. Fíjate qué dice Mariano acá acerca de esto, sobre un rey valiente. Alejandro y sus macedonios, en menos de una década, llegaron a adueñarse del mayor de los imperios que el mundo había conocido. No hay otro ejemplo en tiempos antiguos de movimientos tan rápidos y exitosos de un ejército tan grande. Entonces, ¿era valiente? Sí, muy valiente. Y no solamente valiente, el término, cuando uno estudia el original, significa no solamente un rey valiente, sino un rey guerrero, un rey que va a la guerra. Y Alejandro Magno, por su preparación, Sí. ustedes pueden ir a estudiar, eso damos los detalles en otros programas anteriores, da detalle de por qué era tan guerrero y era tan importante sus estrategias y venció tan rápidamente. En poco tiempo conquistó un imperio gigante. Sí, es verdad. Será quebrantado. ¿Pero qué quiere decir que será quebrantado? Apenas había alcanzado Alejandro el pináculo de su poder cuando fue quebrantado. En el 323 a.C., este rey que gobernaba desde el Adriático hasta el Indo cayó repentinamente enfermo y falleció 11 días después. En poquito tiempo, el mismo Alejandro Magno, un rey que conquistó, fue guerrero y no pudo ser vencido, cayó. Y en pocos días murió. falleció. Entonces, ¿fue quebrado? Sí, fue quebrado. Fue quebrado. Hasta la muerte. Exactamente. Otro detalle más. ¿A quién iba a ser dado su reino? Porque normalmente venimos hablando de sucesores. Exacto. De una línea de sucesores. Quiere decir que cuando un rey conquista, a quien hereda su reino es a su hijo. Sí, el hijo mayor. ¿No? El hijo mayor. Y si no está el mejor, el siguiente. El siguiente y así sucesivamente. ¿No? Ahora, ¿a qué hijo o a qué descendiente de Alejandro Magno le quedó su imperio? Y no justamente a sus hijos. En este caso, no a sus descendientes, ¿no? El hijo póstumo de Alejandro fue llamado rey, pero fue muerto cuando aún era niño. En la lucha entre los generales que se disputaban el gobierno del imperio, no hubo, pues, un descendiente de Alejandro que gobernase. Entonces no hubo un descendiente directo. Exactamente. Tuvo un hijo, Sí. pero cuando era chico, la guerra de los emperadores que siguieron, o sea, de sus generales, llevó a que el niño muera. Bueno, qué triste. Entonces, de esta manera, no hubo ningún descendiente de Alejandro Magno. Nadie. Ahora, ¿Quién se iba a hacer cargo de todo el imperio? ¿quién se iba a hacer cargo de todo el imperio? Era eso. Y la Biblia nos da detalles de esto. Exacto. ¿Y quién dice? Lo primero que dice es a los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa esto? Representa los 4 puntos cardinales. La misma división está simbolizada por las 4 cabezas del leopardo en el capítulo 7, como lo habíamos visto, y mediante los 4 cuernos del macho cabrío en el capítulo 8. Alejandro murió en el 323 y luego de 22 años de luchas entre sus generales, el imperio se dividió en el 301, como consecuencia de la batalla de Ipso entre sus generales Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esto ya lo estudiamos. También lo estudiamos, sí. Vimos cómo se dividieron, qué le quedó a quién. Y ahora viene una parte interesante en el capítulo. Sí. Hasta este capítulo, hasta el versículo 4, tenemos 4 reyes de Persia Sí. y 1 de Grecia. La historia que viene a continuación se trata de reyes del norte y del sur. Pero vamos a leer un poquito más esto. Así que, para no adelantarme lo que le vamos a contar, Bien. vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice así: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande.
Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá a él, ni su brazo, porque será entregada a ella y a los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muy bien, ahora, todo esto tiene una interpretación, Ujú. ¿no? Hay un rey del norte, hay un rey del sur, Sí. hay una hija del rey del sur, y hay interpretación de esto. Nosotros, como ya dijimos en un principio, no vamos a estudiar en Profundidad, todo. O en sea, o cada profundidad, detalle. claro, cada detalle, porque no nos daría la vida. Exactamente. No solo el día, la vida, ni el programa. Pero sí tenemos que entender de que todo tiene su interpretación. Lo que sí creemos que hay algunos nombres de algunos reyes que es importante Sí. dar como venimos haciéndolo hasta ahora. Ahora, entramos en una, diríamos, secuencia Ujú. de guerras entre reyes del norte y reyes del sur. Sí. Ahora, ¿qué representa esto? Bien, vamos ¿De a dónde analizarlo. salen estos reyes? ¿Al norte y al sur de qué? Así es verdad, ¿de dónde hay que tomar esa referencia? Reyes del norte y del sur. Desde este lugar en adelante y a través de gran parte del capítulo, la profecía se enfoca en dos reinos que surgieron del imperio de Alejandro. Los que más se relaciona con los judíos, el pueblo de Dios. Así es, exactamente. Entonces, en la época Ujú. que gobierna Jerjes, ¿no? Después de Darío y después de Ciro. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios? Y en Israel está volviendo, creo, ¿no? Exactamente, esa es la etapa en la que ya vuelven a estar en su lugar. Ujú. Entonces, ¿en quién dijimos que se basaba Esta sucesión esta sucesión? O sea, ¿desde el punto de vista de quién? del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, exactamente. Entonces, si dijimos que Israel Ujú. era el pueblo de Dios, Sí. ¿no? Lo vimos proféticamente, que tenía su cumplimiento, que ya lo vimos. Los reyes del norte y los reyes del sur, al norte y al sur de quién tenían que estar. Y del punto de vista donde estamos viendo, creo yo. Exactamente. Entonces ustedes ahí en pantalla pueden ver que ahora se da una sucesión de guerras entre reinos del norte de Israel y reinos al sur de Israel. Ujú. Ahí en pantalla ustedes tienen que al norte podemos encontrar, por ejemplo, a Siria, a Ujú. Babilonia, y quienes gobiernan son los seleucidas. Y los seleucidas son descendientes de Seleuco, Exactamente. uno de los gobernantes que de De Alejandro Magno. Alejandro Magno, exactamente. Y al sur de Israel, ustedes ahí en la pantalla pueden ver que lo que tenemos, lo más cercano, es Egipto. Ujú. Y al sur, quien se quedó con ese lugar son los Ptolomeos, de Ptolomeo, Exacto. otro general que se repartió el reino que había quedado de Alejandro Magno. Entonces podríamos decir lo siguiente, Mariano. Entonces, podemos decir que el rey del norte, Siria, era gobernada por los seleucidas, al norte de Palestina. Y el rey del sur, que estaba Egipto, gobernado por los Ptolomeos, al sur de Palestina. Entonces tenemos a los seleucidas como rey del norte, el reino del norte, y a los Ptolomeos como el reino del sur. Entonces, quiere decir que todas las guerras que se describen desde Daniel 11, 5 hasta el 39 se da entre gobernadores del norte de Israel Y del sur. y de del Israel. sur de Israel. Lo que no quiere decir que hay otra interpretación que ya vamos a estudiar Exacto. ahora, ¿no? Pero físicamente, geográficamente, se puede ubicar, como ustedes ven en la pantalla, de esta manera. Cuando hablamos del rey del norte tiene que ver con los seleucidas y cuando hablamos del reino del sur tiene Con que ver con los Ptolomeos. Ptolomeos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Ahora, hay guerras que se dan, hay algunos nombres que aparecen que son más importantes que el otro, ¿no? Ujú. Y algo que es importante destacar y que hace un poquito más a lo que estamos hablando ahora, Mariano. Bien, ahora como pueden ver en pantalla vamos a leer que dice: todos los reyes de Egipto se llamaron Ptolomeo, y todos los reyes de Siria, a los que se refiere Daniel 11, se llamaron ya sea Antíoco, o Seleuco. Puesto que había tantos con el mismo nombre, cada uno se distinguió del otro en la antigüedad por un segundo nombre elegido por el rey mismo o dado por el pueblo. En la actualidad les añadimos números también.
tenemos que reconocer que el resultado de todo esto es una especie de tragalenguas, porque tenemos Ptolomeo De los Seleucidas, por un lado, por claro. otro. Entonces, hay un Ptolomeo primero, un Ptolomeo segundo, un tercero, un Ptolomeo Soter. O sea, ya vamos a estudiar, Sí. ¿no? A quién es quién. Es el mismo principio, ¿sabes? Que ¿quién hizo esto? Roma, que quizás es más actual y más Claro. conocido, ¿no? Los Césares, Los Césares, sí, es verdad. no era que se llamaban César. No, era por No el... es que todos los gobernantes eran César. Mucha coincidencia, Sino que ¿sí, era el título que se le daba. Claro. Entonces, los reyes del norte, como hablábamos hoy, tenían que ver, por ejemplo, con Siria, Babilonia, toda esa zona. Y de ahí vienen los antíocos y seleucos, se le decían, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los reyes del sur, que se los llamaba Ptolomeos. Esto es importante porque vamos a destacar algunas cositas, pero no vamos a estudiar bien la sucesión directa. ¿Por qué es importante esto y por qué lo recalcamos? Porque creemos que la Biblia, creemos que la inspiración, ¿no? Sí. Que Dios nos puede dar, ¿cuánto te puede dar o podés recordar un nombre Y cuando uno estudia? muy poco, capaz. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Saberte un nombre de memoria o entender el principio y el concepto? Y el principio y el concepto creo que es más importante. Porque uno lo puede aplicar, y lo puede aplicar no solamente en su vida, sino que también es más fácil de enseñar. Exacto. Entonces, acerca de este versículo 5 y 6, ¿quién es el más, podríamos decir, no sé si el más relevante, pero con quien empieza esto? Claro, en este caso, en el momento histórico al cual se refiere este versículo en particular, el rey de Egipto era Ptolomeo I Soter, también llamado Ptolomeo Lago, que estuvo del 305 al 283 a.C., uno de los mejores generales de Alejandro, que estableció la monarquía helenística que más perduró. Muy bien. Entonces, en el versículo 6 y 7, con quien arranca es con Ptolomeo I. Va a haber un Ptolomeo II, que ya lo vamos a ir estudiando. Sí. Pero entonces, recordemos algo interesante Sí. y algo importante. Desde el versículo 5 hasta el 39, vamos a encontrar una sucesión de guerras entre reyes del norte y reyes del sur. Y los del norte, ¿cómo se los llamaba? Los Seleucidas. Los Seleucidas, exactamente. Y al sur, Los sur eran los Ptolomeos. y exactamente. En el norte, por ejemplo, también tenemos los que eran llamados Antíoco. Antíoco, Por ejemplo, sí. tenemos Antíoco Epífanes, Antíoco, hay varios, ¿no? Entonces, lo importante es entender de que si bien los reyes fueron sucediendo, no pasó al azar, Claro. sino que había alguien que ya sabía lo que iba a pasar, y el ángel le cuenta la verdad, y de esta verdad está tratando. De que la palabra de Dios permanece y que quien sigue el control de la historia es Dios. Si hay algo que nos tiene que quedar claro en el capítulo 10 al 12, es que Dios está al control de la historia. Muchas veces nos preocupamos por aprender tanto el detalle que nos olvidamos de la esencia. Exactamente. Nos importa más la forma, el saber el por qué, que el saber el para qué. ¿No? Porque si vamos a estudiar el libro de Daniel para tener más conocimiento, es en vano. Tal cual. Ahora, si estudiamos el libro de Daniel para aprender más, para poder ponerlo en práctica, para saber en el periodo de la historia que estamos viviendo, para entender, ahí es donde Dios nos puede dar más iluminación, Claro. para poder entender más. Dios, a través del Espíritu Santo, está deseoso de cooperar con nosotros para darnos más conocimiento y más entendimiento. Pero no lo vamos a hacer a menos que nos arremanguemos y Claro. empecemos a estudiar. Es verdad, es verdad. Entonces, el versículo 7 y 8, ¿qué dice Mariano? Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejércitos contra el rey del norte. Entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Muy bien. Vamos a dar algunos detallecitos de este versículo, Bien. de estos dos versículos. Pero un renuevo, ¿qué es un renuevo? De sus raíces, dice. Y algo que brota de nuevo, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Y si son de sus raíces, Viene de la misma del mismo linaje. del mismo linaje. ¿Y de quién era el que estábamos hablando recién? De Ptolomeo I. Ajá. Entonces tiene que ser un descendiente directo de Ptolomeo I.
va a venir contra el ejército de ¿quién? Del rey del norte. Exactamente, contra un Seleucida. Ujú. Podríamos decir que Egipto Ataca a Siria. ataca a Siria, exactamente, a la zona de Siria. Entonces, va a haber una guerra y entrará y hará de ellos un arbitrio, o sea, que va a atacar con todo, dice, y los va a predominar. Y aún los dioses, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Acá no solamente se queda con la batalla, Claro. sino que tiene que recuperar utensilios que, ¿qué son sus imágenes? Porque hoy en día si nosotros decimos sus imágenes, para nosotros imágenes es la foto Claro, de alguien. algún ser querido, o un cuadrito que tenemos en La selfie que se sacaron en ese momento. Exactamente. ¿Está hablando de esto? No, en este caso las imágenes hace referencia a, podríamos decir, a los dioses que tenían, ¿no? Las estatuas o figuras que tenían de sus mismos dioses. Exactamente, hay un tinte de adoración acá. Claro. No es solamente guerra, sino también la adoración. Ujú. El entender de que, o sea, ellos no entendían, pero ellos querían demostrar cuál era el Dios más poderoso, Claro, ¿no? es verdad. Entonces dice, esta guerra va a llevar cautivos a Egipto y se va a mantener contra el rey del norte. Ujú. O sea que va a haber una guerra entre los Ptolomeos y los Seleucidas, como hoy hablábamos. Bien. Ahora, ¿en quién se aplica esto? Estas imágenes. El decreto de Canopes o Canopo del 239-38 a.C. Dicen alabanzas de Ptolomeos III. Y las imágenes sagradas sacadas del país por los persas, habiendo hecho el rey una campaña al extranjero, las recobró y trajo a Egipto y fueron restauradas en los templos de los cuales cada una de ellas había sido sacada. Entonces podríamos decir que Ptolomeo III se jactaba de haber recuperado sus ídolos y de restaurar la adoración a los reyes paganos que ellos servían, Claro. ¿no? Bien. Y eso es algo que se da comúnmente, ¿no? Ujú. Si uno estudia, por ejemplo, la historia del pueblo de Israel, hay continua batalla no solamente entre los pueblos, la guerra del ejército, sino que quien ganaba la guerra era quien tenía el Dios más poderoso. Sí, es verdad. ¿No? Una demostración de qué dioses era el que tenía más poder, ¿no? Exactamente, entonces acá no era solamente ver quién era el que ganaba y quién era el más poderoso, sino que cuál era el poder, el Dios más poderoso. Claro. Cuál era el Dios que tenía más poder sobre los otros, ¿no? Ujú. Nosotros creemos tenemos una, podríamos decir, religión monoteísta que creemos en un Dios. Sí, Un Dios triuno. sí. Pero hay otras religiones que creen en muchos dioses. Sí, es verdad. Y viene desde la antigüedad esto. Ellos tenían un Dios para la cosecha, un Dios para la siembra, un Para Dios la para lluvia. las enfermedades, un Dios para... A todos le asignaban una Un Dios, imagen. es verdad. Ujú. ¿No? Y Dios en la Biblia dice que esto no, que son imágenes de madera, ¿no? Que ya lo vamos a estudiar más en profundidad, que Ujú. tiene que ver con cosas inertes. Y Él nos pide la verdadera adoración a Él. Claro, al único Dios verdadero. Exactamente. Un Dios, Mariano, que por ejemplo, hay dioses que ellos creían que no tenían una contestación directa, ¿no? Ujú. Pero nosotros servimos y creemos en un Dios que no es un Dios ajeno a nuestro dolor. No, no, no. No es un Dios que nos creó y dijo, bueno, manejate. Háganse ahí ustedes, ¿no? Arreglate. Yo la verdad que quería algo mejor para ustedes. Les creé el Edén, Ujú. hice todo para que ustedes puedan vivir. Ustedes me desobedecieron, bueno, ahora arréglense como puedan. Claro, me limpio las manos acá, ¿no? No, hay un Dios que interviene en la historia. Hay un Dios que se toma el trabajo de venir a luchar contra el príncipe de Persia, Ujú. para venir a ayudar a Gabriel, para decirle, bueno, a esta guerra que se está dando, no la estás luchando solo. Ujú. Si algo que nos tiene que quedar en claro es que en esta batalla que tenemos entre el mal y el bien, este conflicto que se está desarrollando, no estamos solos. Tenemos un general que va adelante en la batalla. Totalmente. Y es un general que decidió, siendo Dios, teniendo condición de Dios, Ujú. hacerse hombre y venir a morir en la cruz por nosotros. Tal cual. Y eso lo describe el ángel y está en Daniel 8 y Ujú. ustedes pueden ir a estudiarlo. Pero en medio de esto, ¿no? Este Dios que toma parte activa en el plan de salvación, su muerte en la cruz genera algunos cambios. Ujú. Es verdad. Genera cambios de interpretación. Y ahora vamos a ver algunos principios que tienen que ver con la interpretación de lo que vamos a estudiar. Y esto es importante porque estamos sentando las bases Ujú. para lo que viene. Entonces,
algunos cambios en la cruz, Mariano. ¿Querés leer lo que dice ahí y después lo explicamos? Bien, en el Antiguo Testamento teníamos muchas cosas son literales, de las que se decían, y quedaron cosas sin cumplir. Pero para el Nuevo Testamento, esas cosas literales se vuelven espirituales, se aplica a la iglesia, y la iglesia es la continuadora del pueblo del Antiguo Testamento. Muy bien, proféticamente, con la muerte de Cristo en la cruz, el Israel Físico, podemos decir. físico, podemos decir, no es que ya ningún israelita más se va a salvar, No. sino que pierden El privilegio. ese privilegio y ahora se hace diferente, que es lo que vamos a ir estudiando un poquito más. Sí. Ahora, dice, muchas cosas son literales. Esto quiere decir que muchas cosas se aplicaban en el pueblo de Israel y que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento Sí. que son profecías que hacen a la profecía clásica. Recuerden, así Sí. empezamos el programa, ¿no? El seminario hablando de estas cosas. Esa diferencia de profecías. Exactamente, que no se van a cumplir. Es verdad. Entonces, se cumplían si Israel cumplía su parte. Claro. Pero como Israel no cumplió, hay cosas que no se van a cumplir. Entonces, en Daniel 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 39, en una parte de la historia pasamos por la muerte de Cristo. Claro. Entonces hay cosas que van a cambiar de interpretación. Bien. Hay elementos que van a simbolizar una cosa antes de la muerte de Cristo y otra cosa Después de su después de la muerte de Cristo. Eso tenemos que entender. Una de las cosas que se cambia es el remanente. Recién hablábamos acerca de la iglesia, ¿no? Claro. La iglesia no como institución, No. sino iglesia como el cuerpo de Cristo. Eso nos tiene que quedar claro. Sí. Entonces, ¿qué es la iglesia que va a ganar? O sea, la iglesia elegida por Dios. Bien, vamos a ir analizando algunos versículos. Primero, Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, ahí Mariano, antes de ir al otro. Sí. En Juan 1:17 queda algo en claro. Por medio de Moisés, Sí. ¿a Moisés qué se le dieron? Las leyes, los mandamientos. Los mandamientos. Él fue el salvador del pueblo judío, Sí. ¿no? Entonces, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesús. De Jesús. A Moisés se le dio la ley. Sí. Había un pueblo elegido en Israel que tenía que cumplir una misión, Sí. pero ahora no la cumplió, porque mataron a Cristo. Sí. Ustedes, Pedro les dice, ustedes mataron al autor y dador de la vida, les dice, ¿no? Es verdad. O sea, al Mesías, ustedes mataron a quien los creó. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el plan de salvación se perdió ahí, como No. el pueblo de Israel no cumplió? No. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6:16? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Interesante porque ahora acá Pablo nos desprende un nuevo concepto, que es el Israel de Dios. ¿Quiere decir que hay un Israel literal Claro. y un Israel espiritual? Sí, hay. ¿Y cuál es la diferencia entre el Israel literal y el espiritual? Y el literal era el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? En el Antiguo Testamento. Claro, tiene que ver con la ascendencia que uno tiene, ¿no? Claro. Con el linaje, podríamos linaje, decir, sí, de donde ¿verdad? vos nacés. Pero ya el Israel espiritual ya no depende mucho de tu linaje, sino que cualquier persona que esté decidida a entregarse de corazón a Cristo es del Israel de Dios, ¿no? Del Israel espiritual. Exactamente, el verdadero israelita, ¿qué dice Mariano ahí? Es aquellas personas que en su sinceridad van a confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿es una religión específica lo que me hace del pueblo de Dios? No. Si bien hay religiones, hay muchas, Sí. ¿no? Hay una, la de la verdad, ya hablábamos, estudiamos, ya vamos a estudiar, no es la institución en sí, el nombre, sino lo que me hace es, esto es personal, Mariano. Sí, es de cada uno. Esto es de cada uno. Una decisión personal. Si decidimos seguir a Cristo o no. Si decidimos, a pesar de todo, confiar en Dios, permitir que Él obre en nuestra vida y que con nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, con nuestra lucha diaria, De todos los días, ¿no? Decidimos seguir a Cristo, ponerlo a Él en primer lugar. decidir hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Y sabes qué pasa, Mariano? Que muchas veces nos cansamos de equivocarnos Sí. y creemos que Dios me puede perdonar una o dos veces, pero ya la tercera no. Cuando, sin embargo, tenemos un Dios que, o sea, no somos conscientes de que Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir la peor de las muertes. A veces que olvidamos el detalle. Que Él nos da una nueva oportunidad todos los días. Que Él nos da la posibilidad de poder elegir
Y que Claro. a través de su muerte en la cruz podemos ser parte del pueblo elegido de Dios. Amén. Podemos tomar la decisión y pertenecer al pueblo escogido. De Mariano. tener ese privilegio como tenía Israel en su tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces ahora, a manera de no más adelanto, porque Ujú. vamos a profundizar también, hablando acerca de esto, de los cambios en la cruz, el rey del norte, el reino del norte, ¿qué representa? En este caso, representa a Babilonia, luego los Seleucidas, porque aparecen en esa zona, luego representa a la Roma pagana y por último a la Roma espiritual. Exactamente. Esto no es estudio para hoy. No, esto Esto es es solamente un adelanto, un spoiler chiquitito. pequeño adelanto de lo que vamos a estudiar Sí. y lo que va a representar. Reino del norte, porque dijimos al norte de qué? De Israel, De Israel. Entonces tenemos a Babilonia, primeramente. que era donde estaban cautivos. Ujú. Luego la parte de los Seleucidas, Sí. ¿no? Porque era de Seleuco, Sí. que venía General de del Alejandro general Magno. de Alejandro Magno. Luego pasa la zona de Roma pagana y por último la Roma espiritual. Espiritual. ¿Qué es esto? Muy pronto lo van a poder Lo ver. vamos a estudiar. Y por otro lado tenemos al sur, El rey del sur que primeramente representaba a Egipto, donde estuvo el pueblo de Israel cautivo también. Luego pasó o continuó con Ptolomeo. Y por último, en el tiempo del fin, representaría el ateísmo contemporáneo. ¿Y qué es esto del ateísmo contemporáneo, Mati? ya lo vamos a ver Totalmente. en los próximos capítulos. No se pueden perder los Ahora. próximos capítulos. Sí, fíjate Mariano, qué interesante esto que vos mencionabas recién. Tenemos Israel Ujú. y al norte Babilonia y al sur Egipto. Y por ambos fue cautivo. y por ambos lados estuvieron presos. Es verdad, es verdad. ¿Entendés? Con diferencia de años, Ujú. pero ambos cautivaron, o sea, llevaron preso al pueblo elegido por Dios. Ujú, es verdad. Ahora, ¿era esa la voluntad de Dios para su pueblo? No que lo llevasen presos. ¿Era la voluntad de Dios de que fueran esclavos, siervos? No creo. Siendo que tenían la responsabilidad y el privilegio de ser el pueblo elegido por Dios. Y yo creo que también tuvo que ver mucho la influencia en las decisiones que tuvo que tomar el pueblo de Dios, ¿no? Exactamente. Fíjense que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, porque un padre siempre quiere lo mejor para sus Tal hijos. cual. Un padre siempre va a querer que uno viva de una manera correcta, que no sufra, que no pase por manos, ¿no? Pero la decisión es personal. Claro. Acá tenemos que entender que en medio de este conflicto la decisión es personal. Sos vos el que elegís a qué Dios vas a servir. Totalmente, es así. ¿No? Sos vos el que vas a elegir si vas a permitir que Satanás trabaje tu vida o Dios. ¿No? Pero hay algo que el estudio, y ahora un poquito a manera de cierre, podríamos decir, ¿no? Para Claro. ir concluyendo el tema de hoy, un pensamiento importante que me gustaría que lo leas, María. Bien, un pensamiento clave. Dios está enterado de todo corazón quebrantado y de todo hogar destruido. Conoce el dolor acuciante que produce la hostilidad humana. Y en los capítulos 10 al 12 de Daniel, Jesús aparece como el príncipe y el fin de la profecía para enseñarnos que si se lo permitimos, nos consolará, nos animará, nos conducirá a través de toda tragedia personal. Y en Daniel 11 se describen un montón de tragedias familiares. Recién Sí. hablábamos de la hija, Sí, que por bueno. venganza un rey atacó a la familia del otro rey, que un rey decidió atacar al del norte, al del sur, y que un ataque de un rey hacia otro, Mariano, no lleva más que la consecuencia de víctimas mortales. Sí, movían personas, Eh, todos los generales, las personas que estaban en el fuerte de batalla, ir atacando al otro, era muerte O segura. civiles inocentes. Está bien, Lo mismo pasa, por ejemplo, decime hoy con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. claro, es verdad. La muerte de gente preparada para el ejército Y las que no. y las que no. Que de paso ninguno es culpable de ir a la No, guerra, obvio. Cada uno decide. Y en medio de este conflicto, de estas guerras bélicas, también podemos llevarlo a un ámbito personal, Ujú. donde Dios nos está invitando, donde Dios nos está dando a entender de que no importa cuál difícil sea la batalla, Claro. ¿no? No importa cuánto estemos luchando con el enemigo, ¿no? No importa cuán dura creamos que sea la lucha, Dios es el principio y el fin. En Dios se gestó el universo, ¿no? Es verdad. Y Dios le va a volver a traer la armonía que perdió con la entrada del pecado. Dios nos está diciendo de que acá no importa cuánto estemos batallando, Él sigue al control. Qué lindo. Acá no importa cuánto nos alejemos o cuánto intentemos resistirlo,
Él nunca va a dejar de llamar a nuestro corazón. Las puertas de los cielos están abiertas. Y acá no importa tu linaje, de dónde venís, cuánto sabés, cuánto conocés, cuánto te equivocaste. Acá lo que importa es cuán dispuesto estás a permitir que el Señor trabaje en tu vida. Cuán dispuesto estás a levantarte todos los días y luchar en favor del Señor. Acá lo que importa es entender de que estamos en medio de un conflicto. El conflicto se está desarrollando. Daniel 11 se está cumpliendo y cada vez falta menos para que termine de cumplirse. Daniel 12 nos muestra la victoria, Miguel, que eso mañana lo van a estudiar con Rubén. Pero hay algo que tenemos que entender. La decisión es nuestra. Es personal. La voluntad muchas veces no acompaña a las decisiones. Entonces, esto no es fácil, y no te estoy hablando de tomar una decisión y listo, nada más, sino ser constantes en la vida. Vivir una vida como un hijo de Dios no es para cualquiera, esto es solo un reto para valientes. Valientes literalmente. Sí, sí, sí. Aquellos que estén dispuestos a trabajar por el Señor. Aquellos que estén dispuestos a sacrificar quizás hasta la propia vida por Dios. Sí, a lo largo de toda la historia, las guerras nunca frenaron. Las persecuciones nunca terminaron. No. Pero el Señor nos está invitando a que marquemos una diferencia. A que aceptemos su muerte en la cruz y tomemos la decisión de pertenecer a este Israel espiritual, a este Israel de Dios, como dice Pablo, ¿no? Tal cual. Ese pueblo elegido, capaz de entender de que sí, la cosa está complicada. El mundo está difícil, pero yo soy un soldado de Dios. Amén. Y elijo por Dios todos los días de mi vida. Qué lindo poder tomar esa decisión. Y ahora la pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar vos ahora? Porque ya hoy podría ser demasiado tarde. Hasta acá el programa de hoy. Lamentablemente tuvimos que terminar, pero no se pueden perder el programa de mañana a cargo del licenciado Rubén, donde van a empezar a entrar en el capítulo 12. Pero tampoco te puedes perder los siguientes programas de nosotros. Exactamente. Porque dejamos ahí muchos puntitos para los próximos programas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que nos encontremos en el siguiente programa. Y de parte de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga mucho.